Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor, Sí, buenas noches. doctor. Buenas noches, doctor Doctor, Duro. buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a seguir con la segunda parte, equipo 4, de la cuestión de complicaciones de úlcera, ¿sale? Las complicaciones que tenemos en la úlcera gastroduodenal son el sangrado, la perforación, la penetración y la estenosis, ¿vale? Por ahí hicimos algunas correcciones a la presentación. Algunas son un poquito más raras tal vez de poderlas explicar, pero bueno, ahorita con gusto las podemos ir explicando. Entonces vamos a empezar y seguimos con síndrome Solinger-Ellison. Platicaba con la jefa de grupo que probablemente solo terminemos el tema de estómago, o sea, sería esta clase, la que sigue, que sería cáncer de estómago, y continuaríamos con el examen del primer bloque. Ya se nos viene nuestra primera evaluación, entonces seguramente vamos a llegar hasta ahí. Ya definimos la fecha con calma, pero pues abarcaría esófago y estómago nuestro primer examen, ¿sale? Entonces, si estamos listos, equipo 4, podemos ir iniciando. Sí, doctor, gracias. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 4 y como ya mencionó el doctor, vamos a hablar sobre las complicaciones de la úlcera gastroduodenal y la enfermedad de Solinger-Ellison. Mi cámara. Ahí está. Ok, vamos a pasar a las complicaciones primero. Y como una introducción, en general, la incidencia de estas complicaciones han disminuido por el tratamiento que se le ha dado a la úlcera gástrica para la erradicación del Helicobacter pylori. Esto, pues, obviamente, como vamos a ver en la fisiopatología de las complicaciones, pues apoya mucho a que no haya tanto sangrado, perforación, penetración o una estenosis. El sangrado y la perforación van a ser ocasionados principalmente o de una forma más común por el uso del ácido acetilsalicílico y también los AINES. La siguiente. Ahora, la epidemiología de esta úlcera, la úlcera sangrante, va a tener una incidencia de un 20-25%, es decir, que es más de las más comunes de las 4 que mencionamos al principio. Tiene una mortalidad del 5 al 10%, por lo que va a presentar que es esta pérdida sanguínea. Y tenemos de dos tipos, ya sean las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Aquí se hace una diferencia porque la úlcera gástrica tiende más a sangrar o a que el sangrado cese más que la duodenal. O sea, que la úlcera gástrica tarda más en que cese esta hemorragia o esta pérdida sanguínea a las duodenales. Y la úlcera duodenal es más frecuente que la úlcera gástrica. Entonces, en la bibliografía se menciona que pues en la úlcera duodenal es más común y por lo tanto la más sangrante. Pero bueno, es importante hacer esta diferencia y espero que no haya como una confusión. Entonces, la úlcera gástrica va a sangrar más que la duodenal, pero la duodenal es más frecuente. La mortalidad entonces va a aumentar dependiendo de la edad y las comorbilidades. Mientras más edad, mientras el paciente tenga, no sé, más de 60 años o tenga más comorbilidades, pues obviamente tiende más a que haya una complicación dentro de esta úlcera sangrante. La que sigue. En cuanto a las causas, pues tenemos que en general la úlcera gástrica va a tener una base limpia. Pero, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, no tienen un tratamiento adecuado, si no tienen un buen seguimiento en cuanto a la úlcera se va a profundizar, va a erosionar y esto depende si está cerca de un vaso, es lo que va a ocasionar que haya una hemorragia. Hay como les decía, dos lugares donde se pueden presentar estas úlceras, ya sean las úlceras gástricas, que sean la curvatura menor, y las úlceras duodenales, que ya es después del píloro, ahí pegadito al píloro.
La que sigue. Entonces, ¿cómo le explico? El sangrado que van a presentar estas úlceras depende, como les decía, si están cerca de unas arterias. En la curvatura menor van a estar cerca de la arteria gástrica izquierda y en el duodeno van a estar cerca de la arteria gastroduodenal. Entonces, si esta úlcera erosiona lo suficiente, van a llegar a los vasos y van a ocasionar que haya un sangrado, que se cataloga o entra dentro de las causas que, dentro de las causas del sangrado intestinal alto. Y esto puede llegar también a que, como es tan rápida esta pérdida sanguínea, llegue a un shock hipovolémico. ¿Es la que sigue? Entonces, como les decía, la úlcera gástrica, esta enfermedad se encuentra dentro de las causas que ocasionan un sangrado gastrointestinal alto. Y les puse esta imagen nada más para hacer una diferencia entre el sangrado alto y el sangrado bajo, que es el sangrado alto es cuando se encuentra arriba del ligamento de Treitz y el sangrado gastrointestinal bajo es cuando se ocasiona por alguna enfermedad que se encuentre debajo del ligamento de Treitz. Estas dos pueden tener un sangrado visible o puede estar oculto. Se puede encontrar entonces en una sangre oculta en heces o también porque presentan signos de anemia ferropénica, por ejemplo. La que sigue. Y esto nos lleva al cuadro clínico. ¿Qué van a presentar esos pacientes que tienen una úlcera sangrante? Pueden presentar hematemesis, que es la sangre fresca en el vómito, también coágulos, emesis en pozos de café, que son restos hemáticos oscuros en el mismo vómito, la melena, que es cuando hay heces blandas, negras, brillantes y malolientes, que puede ser indicativo de este sangrado digestivo alto, pero también se puede presentar en un sangrado digestivo bajo. La hematoquesia, que es cuando hay una salida de sangre fresca o de color rojo oscuro por el ano, que también se puede presentar en una hemorragia digestiva baja. Y cuando la hemorragia se va a hacer o se exterioriza, pueden presentar síncope o disnea. En general va a ser indoloro y la gravedad la vamos a nosotros ver cuando el paciente ya tenga un shock hipovolémico o también tenga una anemia aguda posthemorrágica. Como ya vimos en la clase de cirugía, vimos el shock hipovolémico. Entonces, depende del grado, porque son 4, depende del grado que se presente ese tratamiento y todo lo que se les va a dar. La muerte de estos pacientes se da por esta pérdida sanguínea, porque en general va a haber una falla o una patología cardiovascular que sea ocasionada por este shock hipovolémico, por esta alteración hemodinámica. ¿La que sigue? Entonces, en cuanto al diagnóstico, nosotros sí, podemos realizar una exploración física, podemos realizar la anamnesis para conocer estos antecedentes, estas comorbilidades que tengan los pacientes, que sí es importante, pero para que nosotros podamos hacer o establecer el pronóstico e identificar la lesión, porque ya nos había mencionado mi compañera Vane en la clase pasada, una clasificación que se llama clasificación de Forrest. Esta se utiliza cuando estamos realizando el diagnóstico por medio de la endoscopía, para que nosotros podamos entonces darle el tratamiento adecuado. La endoscopía se recomienda realizar antes de las 24 horas para disminuir la recidiva de estas úlceras, para cortar la estancia de los pacientes en el hospital. También aporta a la disminución del costo, entre otros. Entonces, la que sigue. Como les decía, la clasificación de Forrest es la que vamos a utilizar para establecer un pronóstico y también valorar el riesgo de sangrado y con base en esto decidir el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes. Entonces, el Forrest 1 tenemos en la imagen derecha en la tabla, que es un sangrado activo al momento de la realización de la endoscopía. Y hay de dos tipos, el 1A y el 1A y el 1B. El 1A es cuando hay una hemorragia en chorro, o sea que está activa en ese momento, y la 1B es un sangrado babeante, como yo lo entendí como un sangrado venoso, esta diferencia.
También en la imagen inferior izquierda se observa el Forest 1A, que es cuando hay una hemorragia en chorro. Luego tenemos el Forest 2, que es cuando hay ausencia de sangrado activo al momento en el que se está realizando esta endoscopía. Y hay de 3 tipos: cuando hay un vaso visible, cuando hay un coágulo adherido, hay una mancha plana. Ya dependiendo de el tipo, que sea A, B o C, es la recidiva que va a tener de sangrado. Y el Forest 3 es cuando hay ausencia de signos de sangrado, o sea, cuando ya hubo una reparación por medio de la fibrina, o sea, ya se tapó. Entonces, esto lo clasifica estas úlceras sangrantes como un Forest 3. Y el riesgo de recidiva de este tipo de úlceras es muy bajo, de un 2%. También hay otros factores que nos van a ayudar a saber si tienen un mal pronóstico, por ejemplo, la edad, que sean más de 60 años, que tengan esas comorbilidades, que tengan una hemorragia activa, como le decía en el Forest 1A, 1B, 2A, 2B, que haya hematoquesia, hematemesis, o también que necesiten múltiples transfusiones. ¿La que sigue? Entonces, pues ya, nosotros realizamos la endoscopía, ya vimos cómo está la úlcera, y de forma general, como estos pacientes se pueden catalogar como una emergencia, vamos a ver o tenemos que hacer uso del ABCD. La A, pues como ya sabemos, es establecer o no establecer, asegurar la vía aérea, la B de una buena ventilación, la C de circulación, la D de déficit neurológico y la D de exploración. Entonces, pues ya nosotros tenemos que asegurar esta vía aérea, que está saturando bien, y ya también tenemos que ver la circulación, que ya es esta reposición de volúmenes con soluciones. Porque, como ya sabemos, en este shock hipovolémico vamos primero a utilizar volúmenes, soluciones, y ya después los concentrados. Si hay una pérdida de más de 30 al 40% de este volumen, ya se puede comenzar a utilizar el plasma fresco congelado o los paquetes globulares. De forma general, también la bibliografía menciona que la dieta puede ser una dieta líquida o una dieta líquida, y la sonda nasogástrica puede o no utilizarse. Y el tratamiento homeostático. Este tratamiento hemostático, perdón, este tratamiento, que es el uso de los inhibidores de la bomba de protones como el pantoprazol, se utilizarán a dosis altas si el paciente viene con un shock hipovolémico ocasionado por estas úlceras sangrantes. Y si no, pues ya nosotros también le podemos dar estos inhibidores de la bomba de protones, pero vía oral. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ajá. Entonces, como vemos ahí en un resumen, están los forres que son de alto riesgo, de bajo riesgo y otros. Pero ¿le puedes dar otra, por favor? En esta tablita se explica mejor el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que hacer esta endoscopía precoz en menos de 24 horas. Y ya, si nosotros al momento de esta endoscopía vemos que la úlcera se clasifica en un Forest 1A, 1B, 2A, 2B, es recomendable la hospitalización del paciente y también la administración del pantoprazol intravenoso. ¿Cuál va a ser la dosis de este pantoprazol? Es de 80 miligramos cada 24 horas, y después una infusión continua vía intravenosa por 3 días. Además de un tratamiento endoscópico doble, porque hay distintos tratamientos endoscópicos. Se puede realizar la administración de adrenalina para la vasoconstricción. También podemos utilizar hemoclips, que son como si nosotros hiciéramos una presión directa dentro de la úlcera, que es una homeostasis mecánica. Son hemoclips. Y también métodos térmicos como la coagulación multipolar, pero se utiliza más la adrenalina y los hemoclips. Entonces, por eso lo menciona aquí en la imagen. Y ya, ¿no? Ese es en el caso de que tengamos estas clasificaciones, pero si son Forest 2C y Forest 3, normalmente estos son personas que son jóvenes,
que tienen una estabilidad hemodinámica, que no tienen comorbilidades y para ellos el tratamiento va a ser un inhibidor de la bomba de protones vía oral, que la dosis es de 20 miligramos cada 24 horas. Entonces, pues ya, hay este tipo de tratamiento dependiendo de la clasificación, pero también hay otras que es la cirugía. ¿Le puedes dar a la siguiente? Ese es el tratamiento quirúrgico. La cirugía se puede realizar para disminuir la secreción del ácido, para eliminar la zona de la úlcera y así pues tratar de erradicar la enfermedad, disminuir la mortalidad, evitar la recidiva de estas úlceras y también los efectos adversos que se puedan presentar en el postoperatorio. Más bien, ese es para la endoscopía. Pero estas cirugías que ya casi no se utilizan porque mencionan la bibliografía que no va a haber una cirugía para todos los pacientes. Entonces, últimamente se está buscando que sean pues procedimientos menos invasivos, que tengan menos complicaciones y como ya vimos que estas úlceras sangrantes se presentan más en personas que son de la tercera edad, pues lo que tratamos de hacer es que haya menos complicaciones, mejorar su calidad de vida. Entonces, por eso ya casi no se utilizan, pero bueno, es importante mencionarlas. La cirugía, en el caso de que se presente una úlcera gástrica, se puede realizar una decisión, que es como un raspado de esta úlcera, su reparación y también la biopsia, porque como mencionaron en la clase pasada, estas úlceras pueden continuar o pueden como progresar a algo cancerígeno, algo maligno. Entonces, por eso se realiza esta biopsia. En el caso de que las úlceras se presenten en la curvatura menor, distalmente, se recomienda o se utilizaría una gastrectomía distal con reconstrucción Birlot 1 o Birlot 2. ¿Qué es esto? Que se recorte el estómago, como se observa en la imagen inferior derecha, posterior, la de arriba, ¿dónde está el estómago? Ahí vienen unas líneas. En el 2, por ejemplo, que es esta línea, no sé si la puedan, no, la anterior. Bueno, ahí en el estómago hay una línea que dice 2. Entonces, ahí el estómago se recortaría y la reconstrucción del Birlot 1, Birlot 2 es juntar el intestino, una parte del intestino en esa porción del estómago. Si es Birlot 1, se pega el duodeno y si es Birlot 2, se pega el yeyuno. Entonces, esta conexión del estómago y el yeyuno en el Birlot 2. Ahora, si son úlceras duodenales, se puede utilizar o se utiliza la piloroduodenotomía con una ligadura del vaso sangrante, que es igual cortar esta parte y pegarlo al duodeno, o sea, al píloro, quitar el duodeno. La que sigue. Entonces, también hay otra clasificación que es la clasificación de Blatchford, que esta es para identificar el riesgo de comorbilidades, para nosotros saber si van a necesitar o no esta cirugía. Y aquí utilizan parámetros clínicos y de laboratorio, la urea en sangre, la hemoglobina, la TA sistólica, el pulso y algo que es también importante, las comorbilidades que tiene la persona. Entonces, si estos valores se suman, si son de 3 o menos, hay un 6% de probabilidad de que no lo necesite, de que no necesite estas cirugías o esas intervenciones. Pero si son de 6 a más, tienen el 50% de sí necesitarlo. Entonces, la que sigue, lo importante de toda esta úlcera sangrante es prevenirla. ¿Y cómo la vamos a prevenir? Pues dando este tratamiento para la infección o para erradicar el Helicobacter pylori. Que si recordamos, el tratamiento de primera línea es utilizar el pantoprazol, la claritromicina y la amoxicilina. Y en el caso de que haya una alergia, pues el metronidazol. Y también
pues considerar el uso del pantoprazol por 4 semanas en el caso de que presenten úlceras duodenales y por 8 semanas en el caso de una úlcera gástrica. Y ya, la que sigue. Sí. Buenas noches a todos. Vamos a continuar y ahora ya cambiamos de complicación. Ya no va a ser úlcera sangrante, ahora es perforación de úlcera. ¿Va a agregar algo, doctor? Sí, ahí Ok. vamos a regresarnos mucho. Muchas cuestiones que comentar aquí en la úlcera sangrante. De primera instancia nos dijeron muchas generalidades de úlcera que era parte del tema anterior, lo cual es bueno porque nos sirve de repaso. Primero vamos a empezar por la clasificación que ahorita nos pusieron, que bueno, efectivamente el tratamiento tal vez lo podamos decir al final. Bueno, vamos a meternos de una vez. Cuadro clínico. Primero, ¿cuál es el cuadro clínico? O más bien el antecedente al interrogatorio del paciente, que nos hace diferenciar una úlcera gástrica de una duodenal. ¿Cómo podemos saber cuál es cuál? Preguntándole al paciente con el interrogatorio. Podría ser, doctor, por antecedente como de tabaco y así, en el caso de la gástrica, e infección, perdón, alguna gastroenteritis o algo así para la duodenal. No, no. ¿No? ¿Alguien más que tenga idea de cómo podemos diferenciar una duodenal de una gástrica con el interrogatorio del paciente? ¿Cómo se comporta una con otra? ¿No? Podría ¿Nadie? ser ¿Alguien del que equipo 4? Doctor, podría ser que por el horario en el que se presenta el sangrado, bueno, perdón, el dolor, es decir, en la úlcera gástrica me parece que el dolor se presenta al comer y en la duodenal me parece que se presenta en ayuno. Exactamente por ahí vas, casi le atinas. La gástrica duele al momento de la comida y la duodenal duele después de la comida, después de comer. El paciente tiene el dolor, termina de comer, 30 minutos, una hora, y empieza con el dolor. Y la gástrica es durante la comida. Esa es la forma de poderla distinguir. Digo, casi le atinaste como a un 70%, pero sí, esa es la diferencia. Desde el interrogatorio podemos más o menos darnos una idea con ese dato del dolor a la ingesta de alimentos, de si es una gástrica o una duodenal, ¿sale? El siguiente punto importante, bueno, antes de que se me olvide, por ahí su compañera hizo un comentario del ángulo de Treitz que nos dividía en sangrado de tubo digestivo alto y sangrado de tubo digestivo bajo. Ese tema no lo tenemos como tal en el temario, pero engloba mucho o va junto con, o lo podemos integrar a lo que estamos viendo. Y efectivamente, los sangrados que están por arriba del ángulo de Treitz son sangrado de tubo digestivo bajo, y los que están por debajo son sangrado de tubo digestivo bajo. También ese parámetro nos va a servir el ángulo de Treitz para diferenciar las oclusiones intestinales. Ya cuando veamos el tema, va a ser exactamente lo mismo. Los padecimientos que sean por arriba, pues van a ser oclusiones altas, y los que sean por abajo, pues oclusiones bajas, ¿sale? Entonces, ese punto que tocó por ahí su compañera, muy bien para que los tengan ahí presente y lo recordemos. Otra cosa que dijo su compañera por ahí es la melena, en la diapositiva que tenemos. La melena siempre es un dato de sangrado de tubo digestivo alto, ¿sale? Porque es la sangre que ya se mezcló con el contenido gástrico, intestinal,
y finalmente sale en evacuaciones negras o melénicas. Entonces, ahí siempre melena es igual a sangrado de tubo digestivo alto, ¿sale? En cuanto al diagnóstico, recuerden que esta es una patología ya, una complicación, o sea, la patología sana o de base, pues era la úlcera, pero ahorita ya estamos viendo una úlcera sangrante. Recordar que esta es la causa principal de complicación o la principal complicación de las úlceras, el sangrado. De las 4 que vamos a ver, esta es la principal complicación, el sangrado. Y es la más frecuente aparte, porque como ya lo mencionaron, pone en peligro la vida del paciente, o sea, es un paciente que pueda estar sangrando. Efectivamente, aquí no hay más que la endoscopía, ¿vale? Es muy complicado tomar una alternativa terapéutica si no tenemos la evidencia del sangrado, o sea, si no estamos viendo que está sangrando, dónde está sangrando, qué tanto está sangrando. Y la endoscopía, pues es el gol estándar aquí y aparte va a ser un procedimiento terapéutico, como lo mencionó su compañera, con endoclips, con electrocauterio, con inyección de epinefrina. Todas esas maniobras se pueden intentar para lograr coagular el vaso o el sitio sangrante. Pasando al tratamiento de las cirugías, ahí sí ya tuvimos ya un poquito más de problema. La mayoría de las úlceras sangrantes se pueden llegar a controlar con el tratamiento ideal, que es los inhibidores de bomba de protones. De ahí en fuera, que lo repusimos lo repasamos la clase anterior, pero no te entendía cuál era la diferencia entre medicamentos inhibidores de bomba de protones IV y orales. No entendí cuál era la referencia que nos mencionabas ahí. ¿Nos podrás repetir? Dependiendo de la clasificación de Forrest, que es de 2C y 3, y los intravenosos es en la clasificación, en las otras de 1A, 1B, 2A y 2B. Ah, ok. ¿Y cuánto nos mencionaste que era la dosis? De las intravenosas, de 80 miligramos cada 24 horas, Ajá. 80 miligramos en bolo, y las de vía oral, 20 miligramos cada 24 horas. 20 miligramos. Ok. Bueno, este punto lo mencionamos la vez pasada y por eso quería recalcarlo aquí ahorita. Recuerden, dijimos la dosis máxima de medicamento, de inhibidores de bomba para inhibir más del 90% de la secreción ácida gástrica y quedamos que eran 80 miligramos. Lo mismo que dijiste en infusión, lo mismo le vamos a dar vía oral, ¿sale? Que no se les olvide. Acuérdense, volvemos al tema principal. Es una complicación de una úlcera, ¿vale? Entonces tenemos que dar dosis máxima de inhibidores de bomba de protón. Son 80 miligramos. La diferencia entre IV y vía oral efectivamente es lo que dice su compañera. ¿A qué se refiere? Que si el estómago está sangrando vamos a tener dificultad para la absorción del medicamento. Por eso en ese caso podemos utilizar la vía intravenosa. Cuando ya tenemos un estómago más recuperado podemos obviamente ocupar la vía enteral o ya por vía oral pues. Pero depende un poquito de eso. Ese es el tema entre dárselo intravenoso o vía oral. La eficacia es exactamente la misma. ¿Sale? Entonces, importantísimo la dosis. Ahí sí no se me vayan con 20 miligramos cada 24 horas en una úlcera, en un paciente que ya tiene úlcera o que tiene úlcera sangrante, nada, ¿sale? Por ahí no me acuerdo si aquí me preguntaban el tratamiento del Helicobacter pylori. Sí es importante hacerlo, el tratamiento de erradicación, sí hay que darlo, pero recuerden, estamos hablando de una úlcera sangrante, de una complicación. No vamos a iniciar este tratamiento de Helicobacter pylori mientras tengamos sangrado de la úlcera o la úlcera sangrante. Ese se relega para una segunda opción después de controlar el sangrado del paciente, porque vamos a caer en lo mismo. Vamos a lastimar el estómago, la mucosa gástrica con tanto antibiótico y podemos volver a ocasionar un sangrado. Entonces es importante primero controlar la complicación que es el sangrado y en un segundo término, en esta situación, ya nos abocamos a la erradicación del Helicobacter pylori, ¿sale? Las cirugías que por ahí nos mostraba su compañera, afortunadamente para los pacientes,
el número de cirugías para este tipo de complicaciones se ha reducido bastante, casi a menos del 10% de los pacientes llegan a requerir cirugía. Esto por la inhibidor de bomba de protones que nos controla muchos casos y por el tratamiento endoscópico. Entonces, que un paciente ya llegue a cirugía es muy raro. Me gustaría hablar un poquito más de las cirugías más adelante. En este caso en específico, en la úlcera sangrante, en la endoscopía va a ser igual el pilar, porque nos va a decir dónde está el sangrado. Entonces, ya teniendo una idea de dónde está el sangrado, como decías, compañera, curvatura menor, curvatura mayor, cara anterior, cara posterior del estómago, píloro, duodeno, estómago, ya podemos tener la localización y podemos entrar a la cirugía directamente, abrir el órgano que esté sangrando, que en este caso es estómago o duodeno, y poder hacer la hemostasia directamente. Esto puede ser lo mismo que en la endoscopia, con un punto de sutura, con electrocauterio, con un clip, pero es una situación en la que la endoscopia no pudo y entonces ya hay que poderlo hacer con cirugía. Los procedimientos que nos puso compañera ahí no son tan indicativos para sangrados, ¿vale? Esos ya son para las siguientes complicaciones que podamos ver o en el caso de que tengamos una úlcera sangrante, digamos que recidivante, ¿sale? Pero si no es el caso, Doctor, creo que se silenció su micrófono. Sí, creo que lo sacó. Y si le avisas, Jude, que nos volvemos a conectar para que ya no se vuelva a cortar, porque nos quedan 2 minutos más o menos. bueno, ya estoy de vuelta, sí me sale. ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, perfecto, les estuve en una falla aquí. Es, Se está cortando, doctor, no le escuchamos bien. bueno, ahí me escuchan ya.